Creo precisamente que una vez haya explicado esto, las personas entenderán por qué nos pertenece ese escudo en gran medida y por qué ese escudo se encontraba allí. Entonces, don Felipe II, a obtener un escudo. Y no solamente obtiene eso, nos dan el título de ciudad, de señorío, de grandeza, muy noble y leal ciudad, y además nos otorgan un escudo que sinceramente desde la perspectiva de la heráldica, vaya que es bastante hermoso. Cada una de las características históricas que van en cada uno de nuestros símbolos tienen que obedecer a la totalidad de aquellos que son los destinatarios y no solamente a un grupo que se mantenga en el poder, porque si no, no hay identidad. Muchos libros, no tenía libros. En Venezuela. Es rocambolesco, pero que había. España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un poco en común es decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no? Porque vamos a hablar de los símbolos de la ciudad de Caracas y no del municipio Libertador, por recientemente todo el revuelo que se ha producido a raíz del cambio de símbolos por parte de la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, el Consejo Municipal de la ciudad de Caracas, sin consultar a el resto de los municipios. De hecho, ya hay alcaldes que han solicitado hacer una consulta mucho más amplia, una consulta pública para el cambio de los símbolos de la ciudad de Caracas, porque recientemente, si usted no sabe, fueron cambiados los símbolos que se conocen tradicionalmente de Caracas, como el Santiago de León de Caracas, como se llamaba la ciudad, el león que estaba en el escudo, y hubo un cambio allí, se dice que se abrió una consulta y se presentaron varias propuestas y finalmente ya ustedes van a conocer el símbolo, el escudo que quedó. También fue cambiado el himno de la ciudad de Caracas y la bandera. Para hablar del tema tenemos esta noche de invitado, como es pues, oportuno para el programa, un historiador, pero también un abogado constitucionalista. Se trata de César Pérez Guevara, a quien le damos la bienvenida esta noche a Reporte Estelar. Es un placer tenerlo acá. ¿Cómo le va? Muchas gracias y saludos a tu distinguida audiencia. Qué bueno estar por aquí. Bueno, yo no sé, qué bueno, yo en estos días decía, y vamos a empezar con una anécdota, porque lo estábamos comentando, y yo decía, oye, yo soy magallanera, y además magallanera de que soy así, bueno, yo soy oriental, bueno, me rasgo la vestidura por Magallanes. Yo decía, no puede ser, Dios mío, que yo tenga que sacar un leoncito para defender al león. Esto en mi vida, ¿no? Porque la tradicional disputa entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, los equipos, los eternos rivales, como se le conoce. ¿Cómo se van a llamar ahora los Leones del Caracas? Bueno, mira, yo espero que sigan llamándose leones, sobre todo porque como yo te comentaba, entre telones, yo vengo de una familia caraquista, pero ancestral. Ajá. Es algo particularmente importante, el equipo. Entonces esperemos que sigan siendo leones y bueno, no sé, que no pase a ser la guacamaya de Caracas, o no sé, sean los leones de Caracas, queda mucho más bonito. Las guacamayas de Caracas. Bueno, es bonito el nombre, la verdad. Para mí me gustan las guacamayas, pero Bueno, no pero sé. un león es un león, ¿no? Por lo menos en cuanto a poderío. Claro, ruge. ¿Cuál sería entonces lo que le pondrían de fondo? Hay que buscarle la parte graciosa a todo, pero Claro. la verdad es que es un tema bastante serio, porque es como que de repente a nosotros nos cambian la identidad, que estamos acostumbrados a llamarnos a usted, pues, César Pérez Guevara, y de repente le digan, no, ya tú no te llamas César Pérez Guevara, sino César López Guevara. Oye, te cambian así, de un soplo, absolutamente todo. O sea, ¿qué debía hacerse? ¿Desde qué año data por ejemplo, vamos a empezar con el escudo de Caracas? Mira, primero yo creo que sobre todo aquellos que nos están viendo por esta vía tienen que tener algo muy en cuenta. Los hechos y procesos históricos no pueden ser analizados desde la mirada del hoy, porque evidentemente estaríamos entonces incurriendo en vicios de la historia, estaríamos incurriendo en prácticas anacrónicas, utópicas, contrafactuales, entre otras, ¿no? Es decir, las personas que habitaron, sobre todo hace siglos, pues tienen que ser ponderadas conforme a la vista de esa época, ¿no? A fin de poder tener alguna especie de empatía histórica y saber de qué estamos hablando. El caso en particular de nuestra amada ciudad Santiago de León de Caracas tiene una historia realmente rica, maravillosa, que se remonta hasta el siglo XVI y no puede de ninguna manera borrarse de un plumazo 455 años de historia y solamente elegir lo que nos provoca de esa historia, porque básicamente, de hecho, la heráldica se encarga fundamentalmente como disciplina de entender lo que son las imágenes, lo que son los símbolos, lo que son los escudos en este caso. Y
un escudo en particular, como lo he señalado yo tantas veces estos últimos días, de una ciudad representa lo que la ciudad es. Al contrario, lo que podría ser una marca comercial, que nos reunimos tú y yo, hacemos una especie de empresa mercantil y decimos, queremos llegarle entonces a los muchachitos, vamos a venderles balones de béisbol, entonces hacemos un logo bien bonito que le llegue y que les sea atractivo a ellos. Pero hasta eso, porque eso, sin hacer ánimo de hacer publicidad, que hay empresas muy reconocidas, por ejemplo, de alimentos y de bebidas que todo el mundo sabe quiénes son, como que a esta hora le cambien el símbolo, obviamente eso va a causar un impacto, hay que hacer como Claro. una especie de, oye, no sé si de consulta, porque bueno, es una empresa privada y los dueños son los que deciden, que es diferente en este caso, pero con todo y eso hay que ver lo que dice el consumidor, ¿no? Claro, y a eso voy. Cuando tú tienes una marca comercial, fundamentalmente tú puedes cambiarle el logo dependiendo de lo que diga la asamblea de accionistas, dependiendo de lo que digan los estatutos, y bueno, tú lo haces a fin de demostrar lo que quieres ser, ¿no? Pero una ciudad no es eso, una ciudad es lo que es. Luego, no podríamos de pronto, si tenemos un proyecto diferente a todo lo que ha ocurrido en el pasado, pues cambiarlo y a partir de un decreto, pues sencillamente cambiarlo todo. Así no funciona la historia. Todo lo que pasó anteriormente es una gran lección y esa es la manera en la cual nosotros debemos ver la historia, como una lección. Aprender las cosas buenas, ver los derroteros complicados por los cuales hemos atravesado y en la medida en que nosotros sepamos esto, pues probablemente tendremos un futuro mucho Preservar nuestra historia, mejorarla y superarla, eso es lo que debe ser la premisa, pero pareciera que ellos están aplicando, me refiero al gobierno de turno, en estos momentos y 22 años ya en el poder, es que hace la historia, escribe la historia, quien gana, ¿no? Algo así. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando de esta noche del cambio de los símbolos, de la ciudad de Caracas. Es por eso que la etiqueta ya la tienen allí, Repórtate Símbolos. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta esta noche en Reporte Estelar hablando sobre el cambio de símbolos de la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, recientemente por el Consejo Municipal de la Alcaldía del Libertador, sin consultar al resto de los municipios, porque Caracas también es el municipio Sucre, el municipio Baruta, el municipio Chacao y el municipio de Latillo. Conforman todo lo que es el área metropolitana de Caracas. Nuestro invitado esta noche es un historiador, además de abogado constitucionalista, César Pérez Guevara. El tema de los símbolos, con el tema del escudo, ¿quién ordena el escudo y en qué año se hace? Porque leí entre mis notas que era un ascendiente del propio libertador Simón Bolívar, ¿no? En efecto es así y vaya que me pones en un problemón al tener que intentar resumirte desde mis escasas posibilidades lo que es el devenir histórico del escudo de Caracas. Pero creo precisamente que una vez haya explicado esto, las personas entenderán por qué nos pertenece ese escudo en gran medida y por qué ese escudo se encontraba allí. Primero hay que saber una cosa. Nunca existió una unidad entre los pobladores llamados prehispánicos aquí. Cada uno respondían a diferentes credos políticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, aquí no es como que estaba nada más una tribu indígena y era una fortaleza y llegaron los españoles y se pelearon con ellos. La cosa no es aquí. Cada tribu indígena respondía precisamente a un líder, a unas instituciones y por tanto no es conforme, nos han dicho, en la leyenda negra antiespañola. Había toromaimas, tarmas, teques, mariches, una gran cantidad en todo lo que es este maravilloso valle, ¿no? Ok, siendo esto así, cuando se realiza realmente la fundación de la ciudad el 25 de julio del año 1567, la realiza un noble, la realiza un hombre que viene de una orden de caballería bastante importante, que es don Diego de Losada. Y la orden de caballería de la cual él venía eran los caballeros de Santiago, una orden bastante antigua, que de hecho venía del Reino de León. Entonces es por ello que él espera hasta el día del apóstol Santiago, el 25 de julio, y allí, bueno, funda la ciudad. El acto de fundación realmente es hermoso porque no solamente hay españoles como uno lo podría pensar, hay incluso indígenas que también habían hecho alianza con los españoles, hay todo un proceso jurídico y él saca su espada y dice, pues fundo Santiago de León de Caracas y quien se oponga, pues que diga algo ahorita. Esa es la fundación de una ciudad, date cuenta que es un acto bravío.
Bueno, entonces Santiago de León viene fundamentalmente por la orden de caballería, pero también porque en ese momento el gobernador de la provincia era don Pedro Ponce de León. Entonces probablemente también vendrá por allí Santiago de León. Y cuando se dice de Caracas es porque los indígenas con los cuales se encuentran los españoles siempre hacían mención a una planta herbácea que ellos solían consumir, lo que se llama la planta Caracas. Entonces, claro, ellos le colocan Caracas a estos indígenas. Como te he dicho, son muchísimas tribus diferentes. Dentro del nombre, por tanto, de nuestra ciudad está no solamente una orden de caballería que es noble, que es leal, que es arrojada, valiente, también está el león, por supuesto, en virtud de lo que era el reino del Que león. no tiene nada que ver con opositor y chavismo, ¿no? Nada que ver con nada eso. que ver, ni existían en esa Ni oportunidad, pensaban en pasar ni allí. adecos, ni Para copellanos, nada, estaban ni, lejísimos siquiera de ni ser imaginados. pesovistas. Y Caracas, que son los indígenas. Luego, pues vamos entonces a comenzar. Porque precisamente eso se había llevado a cabo, habían llegado para acá a intentar la fundación a través de un mestizo, que probablemente sea el primer venezolano de nombre deslumbrante que hemos observado nosotros, que es Francisco Fajardo. Francisco Fajardo era hijo de un conquistador español y de una cacica indígena de la tribu de los Guayqueríes. Y esta cacica era la que le había dicho a él que viniera a estas tierras porque el valle era muy hermoso y tenía un gran clima y tenía muchas posibilidades. Entonces, vaya, incluso también hemos observado que nos han cambiado el nombre de la autopista cuando Francisco Fajardo es un gran venezolano, es un hombre de una gran hidalguía, ¿no? Claro, teniendo esto, había que ir ante la corte para solicitarle que nos diera el rango de ciudad, nada más, éramos una especie de pueblito de españoles. Y es así. Como un hombre que viene de la Puebla de Bolívar, allá en Vizcaya, en el País Vasco, el primer Simón de Bolívar que pisa esta tierra, se le da el encargo de que vaya ante la corte del soberano más poderoso del mundo en ese entonces, don Felipe II, a obtener un escudo. Y no solamente obtiene eso, nos dan el título de ciudad, de señorío, de grandeza, muy noble y leal ciudad, y además nos otorgan un escudo que sinceramente desde la perspectiva de la heráldica, vaya que es bastante hermoso, ¿no? Es un león que tiene fundamentalmente el blasón, tiene una concha con la cruz del apóstol Santiago por la propia orden de caballería. Y esto se va a ir remozando, fundamentalmente ya lo encontraremos también en la época de don Carlos III, por allá mediados del siglo XVIII. Veremos cómo se le va a añadir otros trofeos de guerra, pero no son trofeos de guerra porque acabamos con todos los indígenas, de eso no se trata, eso forma parte de la leyenda negra antiespañola. Lo que conseguimos más bien nosotros es que estos trofeos de guerra forman parte de la remembranza de las grandes batallas que se llevaron a cabo. Pero es que aquí no hubo exterminio de indígenas como se dice. Hubo tribus claro, que realizaron una posición importante, pero otras sencillamente se volvieron súbditas de la corona. Sería bueno que sobre esto que estamos hablando, yo no sé si mi productora Bárbara me ayuda con el tema de las imágenes, de hacer la comparación. El escudo que teníamos, que tiene el león, el que todos conocemos, y el nuevo escudo que se acaba de aprobar en el Consejo Municipal del municipio Libertador. Para que la gente sepa, pues allí tenemos, fíjense, escudo de 1591, además es hermosísimo, contra el escudo de 2022. Hay un tema de las fechas, ¿no? Que en el nuevo escudo se incluye la fecha del 27 de febrero de 1989, que fue la del Caracazo. Esa fecha, a pesar de que es algo histórico que pasó, que fue real, es para estar junto a las otras fechas, como 19 de abril, como 5 de julio, como 25 de julio, que es la fecha de fundación de Caracas. Mira, un escudo en principio tiene que demostrar, como te digo, lo que es una ciudad, ¿no? O sea, cuando se coloca en el escudo 25 de julio del año 1567 es porque es la fecha de fundación, es la fecha en la cual comenzó la ciudad a andar. En principio, un escudo no es el efecto o el reflejo de un proyecto político de turno, porque lamentablemente cuando los escudos han representado esto, no han durado mucho en el tiempo, en virtud de que sencillamente se van a sentir identificados con él aquellos que sean asiduos al proyecto de político de turno. Este es el caso, por supuesto, de colocar el Caracazo, colocar también el año 2002 como una suerte de unidad histórica de un proceso que se llama revolución y que actualmente tiene el poder en Venezuela, pero es que la historia va mucho más allá y ningún proyecto político, por bueno o por malo que sea, va a perpetuarse exclusivamente en el poder, al contrario.
cada una de las características históricas que van en cada uno de nuestros símbolos tienen que obedecer a la totalidad de aquellos que son los destinatarios y no solamente a un grupo que se mantenga en el poder, porque si no, no hay identidad. Identidad es muy importante además. Nos están pidiendo una nueva pausa. Estamos conversando con el doctor César Pérez Guevara, historiador y además abogado constitucionalista, sobre el cambio de símbolos de la ciudad de Caracas. Vamos a la pausa y ya regresamos. Ya de vuelta esta noche en Reporte Estelar, hablando sobre el cambio de símbolos de la ciudad de Caracas. Reporte Símbolos es la etiqueta, tiene en nuestras redes sociales @reporte_gb y @del_valle_canelón en Instagram. Por favor, envíe sus comentarios. Nuestro invitado esta noche, el doctor César Pérez Guevara, historiador y además abogado constitucionalista. Vamos a seguir analizando el tema del escudo, que es quizás el más visible en este cambio, ¿no? Nuevamente me gustaría que nos los pusieran en pantallita para que las personas, para hacer la comparación. El escudo, yo veo allí algo, ¿no? Tiene el Simón Bolívar, pero el Simón Bolívar que nosotros conocemos, el Simón Bolívar viejo, no tiene la nueva imagen que proyectó, que sacó, y que también por todo eso hubo un revuelo, hizo un revuelo el chavismo, cuando también cambió el escudo, que cambió también el escudo de Venezuela, el caballo, lo puso a ver de frente, o sea, de esa manía de cambiar absolutamente la identidad y la historia del venezolano, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me han preguntado mucho en estos últimos días en torno a entrevistas precisamente de esto, ¿no? Y yo lo que decía, yo no siento que haya ninguna clase de mala voluntad por parte, sobre todo de los artistas que realizaron esto. Alguien que hace arte de ninguna manera va a querer hacer algo nocivo, pero sí hay por supuesto que desconocimiento, y esto es lo que uno señala, sobre todo histórico. Vamos al escudo que nos están proponiendo. Porque además, y eso es importante, el que hace un escudo es un heráldico, ¿verdad? Sí, tiene que conocer la heráldica. Tiene que conocer, o sea, eso no es que lo hago yo porque, bueno, me gusta y va esto, no, eso es como una ciencia. Sí, claro, de hecho, cada símbolo que está allí, cada color que se proyecta, representa una emoción, representa un valor, una cualidad, vamos, no es en lo absoluto sencillo. Cuando vemos este escudo nuevo que se nos plantea, que como he dicho, creo que se ha hecho con la mejor intención, con una suerte de buenismo, conforme a la ideología, pero no va de acuerdo a lo histórico, primero observamos un indígena. Yo creo que es la imagen del indígena clásico del cacique Guaycaipuro, ¿no? Pues yo tengo que decirles una cosa. Si ustedes me están vendiendo a mí una idea de resistencia o rebelión de los indígenas desde los últimos 20 años, en el cual dicen que los españoles eran la quinta esencia de la maldad y mataron a todos los indígenas, que pobrecitos, lo cual es mentira, por supuesto, usted observe a la población venezolana y verá los rasgos indígenas allí. Luego los indígenas, en su gran mayoría, siguieron adelante, ¿no? Pero sí había unos indígenas que de ninguna manera querían que se realizara la fundación de Caracas, y en particular estaban encabezados caciques como Baruta, como Chacao, como Tiuna, como Aricabuto, por el indígena cacique Guaycaipuro, jefe de los teques. Y ellos se opusieron a la fundación de Caracas. Cuando el mestizo Francisco Fajardo fundó la Villa de San Francisco, la destruyeron. Cuando Juan Rodríguez Suárez fundó, algo más allá de la Villa de San Francisco, la destruyeron también. Y Guaycaipuro pensaba destruir la recién fundada Santiago de León de Caracas, porque él decía que ninguna ciudad así iba a estar aquí. Hasta que entonces es descubierto, y en la batalla de Maracapana es destrozada la tribu que viene con el cacique Tiuna. Al final también logran derrotar, después de un juicio sumario, a Guaycaipuro, y se consolida la fundación de la ciudad con hombres como García González de Silva, entre otros. ¿Qué te quiero yo decir con esto? Yo creo que uno de los principalmente molestos por esta situación de estar en un escudo de una ciudad que intentaron destruir y que no querían que existiera serían los indígenas, y mucho más el cacique Guaycaipuro. Luego me colocas a una mujer afrodescendiente. No tiene identidad, según entiendo. Entonces, me la colocas solamente allí para decir, bueno, también había negros aquí. No lo entiendo, vamos, si me estás vendiendo personajes históricos, pues darle alguna identidad, que tenga alguna relevancia. Pues no es una mujer afrodescendiente porque somos inclusivos. Y al lado me colocas primero lo que me dices, a Simón Bolívar desde la perspectiva clásica, el Bolívar de Gil de Castro, que ha sido, sobre todo en nuestras estatuas, tan popularizados.
no es el Bolívar que me vienes vendiendo en los últimos años, que se supone que es el verdadero. Pero además de esto, Simón Bolívar jamás habría estado de acuerdo con el cambio del escudo, porque lo trajo su antepasado. Y cuando él fue jefe de Estado, precisamente ratificó el escudo, porque este escudo no solamente fue parte de nosotros aquí en Caracas, también de la Capitanía General de Venezuela, y luego de nuestra primera etapa republicana. Es decir, Bolívar habría estado probablemente, si conocemos cómo era y sabemos un poco de historia, totalmente en contra de que cambiaran algo que debía permanecer y representaba una ciudad. Entonces, vamos, en cuanto a las imágenes, creo que hay contradicciones. Sí, vale destacar que a esto se opuso y sacó un comunicado por allí la Academia Nacional de la Historia, que no fue consultada para tomar tamaña decisión, ¿no? También junto al escudo fue cambiado la bandera y el himno nacional, el himno de la ciudad de Caracas. Por cierto que el anterior era hecho por el recién fallecido, el maestro Chelique, José Enrique Chelique Saravia, quien, bueno, respetos a sus familiares, ¿no? Mira, yo antes de abordar esto, nada más querría hacer un par de comentarios sobre el escudo. Creo que son importantes y que no se nos queden en el tintero. Primero, nos colocan una guacamaya y luego un turpial. Son pájaros que ni siquiera son autóctonos de aquí. Y junto con el propio indígena y con la propia mujer afrodescendiente, también vamos que forman parte de la imaginación del artista de lo que ellos consideran que debe ser y no de lo que fue históricamente. Por tanto, vamos, históricamente no van las cosas por allí. En cuanto a las fechas, solamente nos colocan 1810 y 1811. Caracas se encargó de luchar desde que fue fundada en contra de piratas, en contra de diferentes invasiones y nada de eso está allí. Es decir, todos los siglos anteriores no importa. Importa solamente 1810, primer gobierno autónomo, 1811 la independencia. Y además nos colocan entonces al lado las etapas en las cuales se pretende hacer una suerte de línea histórica con lo que es el proceso político vigente. Vamos que entonces en cuanto al escudo no conseguimos fundamentalmente razones históricas. En cuanto a la bandera. En la bandera nos quieren establecer allí lo que es el Ávila, entiendo, ¿no? Porque los caraqueños nos sentimos en buena medida identificados con el Ávila. Pero esto va mucho más allá. O sea, cuando teníamos en la bandera ese blasón hermoso, era porque, como te he señalado, era el reflejo de lo que habíamos sido. Esto establecía que éramos hombres honorables, nobles, valientes, arrocados. Ahora solamente está el monte Ávila, que se llama Ávila porque el primer poblador que fue para allá, que conocemos, fue el señor Ávila y sus hijos fueron para allá. Date cuenta cómo cuando se pretende imponer un nombre a fuerza de decreto, no queda dentro del imaginario colectivo. Así digan Guaraira Repano, que no sabemos si se pronuncia bien porque no conocemos esa lengua, porque estamos hablando en el castellano que nos trajeron, todos decimos el Ávila, vamos a subir el Ávila. Igualmente, en torno a lo que podría ser el himno, si nada de esto va conforme al establecimiento de lo que es la creencia, de la permanencia, de lo que son los habitantes. Y como te digo, solamente pretende ensalzar las mieles del proyecto político que se encuentra en el poder, lamentablemente no va a permear, no va a formar parte de la identidad y no va a entrar dentro de los signos que el venezolano, o particularmente el caraqueño. Rápidamente, ¿crees tú que esto permanezca en el tiempo? Mira, pues no pareciera posible que esto pueda permear en el venezolano en particular, bueno, en general. Muchísimas gracias al doctor César Pérez Guevara por habernos acompañado esta noche hablando sobre este tema tan importante, el cambio de los símbolos de la ciudad de Caracas. Bueno, que se preparen los caraquistas, por allí vienen seguramente las guacamayas de Caracas. Nosotros nos despedimos como siempre, como decimos, pues nos reímos, pero es un tema bastante serio que le cambien a uno la identidad. Pasen feliz noche, el tema da para muchísimo más y bueno, creo que se nos quedó corto. Queden ahora en compañía de Noticias Globisol. Muchos libros, él no tenía libros. Es rocambolesco, pero que había. España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un poco en común es decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no?